más la ley moral de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad, hermanos? Sino que esa ley que vino 430 años más tarde en el monte Sinaí es la ley ceremonial. Y es apenas obvio que una ley ceremonial no puede abrogar una ley moral, ¿verdad? Es como obvio. ¿Qué pasa con el ser humano? Entonces, probamos que este pacto que Dios hizo para con Cristo, obvio que incluye la ley moral de Dios, ¿verdad? No como dicen los evangélicos, que el pacto de Dios para con Cristo excluye la ley moral. Si eso es así, Dios es inmoral, lo cual no tiene ningún sentido. Ahora, si fuera cierto que nos convertimos en seres morales solo porque Jesús derramó su sangre en el madero, entonces hay un error en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es decir, alguien está mintiendo. Si somos seres morales solo porque Jesús murió por nosotros, ¿por qué el apóstol Pablo habla de un pacto de Dios para con Cristo, en el cual entró Abraham guardando las leyes morales de Dios? ¿Verdad, hermanos? Es apenas obvio que Abraham guardó las leyes morales porque en ese tiempo no existía aún la ley ceremonial, como lo dice el apóstol Pablo, porque esa ley vino 430 años más tarde y fue dada en el monte Sinaí. Miremos todas las mentiras que dicen estos pastores evangélicos. Es de locos, hermanos. Están poseídos por demonios. ¡Wow, hermanos! Es impresionante. Leamos de nuevo, hermanos, la parte que les corresponde a Dios en Génesis capítulo 22, versículo 17 al 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. ¿Verdad, hermanos? Es su parte del pacto. Miremos entonces que el apóstol Pablo está también aclarando este tema, que aquí no se habla de simientes en plural, sino de simiente en singular. A través de un ser humano serían benditas todas las naciones de la tierra, no a través de muchos seres humanos, como para que nadie se meta en ese tema. Y eso es importante decirlo porque, de hecho, los judíos piensan que ellos son esa simiente, pero ellos son un pueblo de muchas personas. No son una simiente, son muchas simientes. Por eso ellos no son esa simiente, hermanos. Como ustedes saben que hoy aún los evangélicos también hacen parte de este engaño, y los católicos, al punto de hacernos creer que la nación de Israel es esa simiente a través de la cual serán benditas todas las naciones. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? El apóstol Pablo lo ha aclarado y Dios también lo dice, ¿verdad? Es en tu simiente, en forma singular. No es un pueblo a través del cual se da una bendición a todas las naciones. Es a través de un ser humano. Y ese ser humano sería simiente de Abraham. Y ese ser humano obviamente es Jesús, porque el apóstol Pablo dice que este es un pacto para con Cristo. Es decir, no es un pacto entre Dios y Abraham, sino entre Dios y Jesús, del que tú puedes hacer parte, y también hizo parte Abraham, porque él obedeció la voz de Dios, guardando los estatutos y leyes de Dios. Sin embargo, aquí se aclara que esa simiente es Jesús. Leamos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Ahora, a Dios le correspondía como su parte del trato presentar esa simiente. Él cumplió. Dios envió a su Hijo para que muriera por los pecados del mundo. Y luego a Abraham le correspondía también guardar los estatutos y mandamientos de Dios, si él quería
recibir la bendición de esa simiente que es Jesús. Y esto también lo conocían perfectamente los apóstoles. Es decir, esta es una doctrina que fue predicada en los tiempos después de que Jesús murió. Leamos en Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, a la simiente, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Miremos qué curioso, hermanos, porque los cristianos hablan de un nuevo pacto, y cuando los apóstoles estaban predicando en Jerusalén, no existía el concepto que hoy tenemos de nuevo pacto, porque finalmente los apóstoles están hablando de un viejo pacto, ¿verdad? Un pacto que Dios hizo con el Cristo y del que fue parte Abraham, ¿verdad? Dios hizo ese pacto también con Abraham. Y ya vemos que aquí no hay nada nuevo. No hay una ley nueva, no hay algo nuevo que tuvieran que hacer los moradores de Jerusalén para que ellos también fueran parte de ese pacto. Ellos no tenían que ir a la iglesia a bautizarse con el pastor, a tirarse en una piscina de agua. No tenían que comer una galleta, no tenían que reposar en domingo, ni que hacer la primera comunión, ni la confirmación, ni los sacramentos, ni llenarse el cuello de rosarios. No tenían que arrodillarse ante un ser humano. No tenían que hacer nada de las ceremonias que vemos hoy en día que hacen referencia a un supuesto nuevo pacto, ¿verdad? Estamos hablando de un pacto que más bien es viejo. Es un pacto que Dios hizo en la antigüedad y en el año 2110 a.C. Y por supuesto que el primer pueblo en ser invitado a ser parte de ese pacto tenía que ser el pueblo de Jerusalén, porque ellos eran descendientes de Abraham y por eso para ellos era la invitación, sobre todo porque ellos conocían las leyes, estatutos y mandamientos de Dios, la ley moral. ¿Quién más que ellos para ser parte de ese pacto, verdad? Es decir, lo tenían todo. Lo único que tenían que aceptar es que Jesús era esa simiente. Ahí había un problema porque ellos pensaban que ellos eran la simiente, como si fuera esa simiente en plural, cuando dice simiente en singular. Ahí es donde venía el problema. Había un nacionalismo, un nacional judaísmo, ¿verdad? Y entonces ellos no querían renunciar a ese nacional judaísmo. El mismo problema se está repitiendo cuando vemos a este nacional cristianismo que está surgiendo hoy en día. Vemos exactamente lo mismo, es decir, es de locos, hermanos. Entonces, ya sabemos la historia. Ellos no aceptaron la invitación porque no quisieron despojarse de ese orgullo de pensar que ellos eran la simiente. No. Tú no eres la simiente, es Jesucristo. Así como tu líder político no es un líder espiritual, ¿verdad? Jesús es el líder espiritual. Entonces el ser humano es demasiado soberbio y de esa manera blasfeman contra Dios, porque Dios dio su parte del pacto, es decir, Dios entregó a su Hijo para que las naciones fueran bendecidas, y luego las personas no quieren entrar en el pacto, porque ¿cuál es la condición que deben cumplir? Guardar los mandamientos, estatutos y las leyes de Dios, no hacer ceremonias religiosas, ¿verdad? Y hoy, ¿qué vemos en el cristianismo? Todo es ceremonias religiosas para aquí y para allá, o que tú ahora tienes que convertirte en judío para salvarte, y no. Tu parte del pacto es guardar la ley. Ese es el pacto de Dios para con el Cristo. No es un nuevo pacto, hermanos. Es un pacto bastante antiguo que ocurrió en el año 2110 a.C. Entonces, la pregunta del millón es: ¿acaso tú eres también como los judíos de Jerusalén que pensaban que ellos estaban destinados a ser parte del pacto de Dios simplemente porque eran ellos, ¿verdad? Tú piensas que Dios te va a salvar porque eres tú.
Y eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Porque dice que Abraham entró en ese pacto porque escuchó la voz de Dios. Y luego Dios aclara, obedeció mis leyes, ¿verdad? Eso es escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú no obedeces estas leyes, y si tú te sigues aferrando a la avaricia y al amor al dinero, a la idolatría al dinero, cuando no das el diezmo, si te sigues aferrando a no guardar la ley de Dios, entonces tengo malas noticias para ti. No eres parte del pacto de Dios para con el Cristo. Simplemente no. ¿Cuál es la parte que tú debes hacer? Debes cumplir la ley de Dios, debes dar el diezmo, hay que guardar el Shabbat en sábado, no puedes comer lo inmundo y en general tienes que guardar los mandamientos morales de Dios, no leyes ceremoniales. Esta es la parte que debes cumplir. Yo doy prueba matemática, hermanos. Matemática, ¿entiendes? Y si tú después de ver todas estas pruebas me sales con una manta enrollada en tu cabeza y con una fruta en cada mano y bailando música judía, lamento informarte que estás blasfemando, porque se espera mucho de ti. Al que mucho le es dado, mucho le es solicitado. Entonces Dios ya cumplió su parte. Él puso a su hijo como simiente de Abraham. Por medio de su hijo, de esa simiente es que son benditas todas las naciones de la tierra. Todas, no solo una, ¿verdad? Y no son todas las naciones, como dice, ¿verdad? Sino quienes entren en el pacto, sean de la nación que sea, quienes guarden la ley de Dios. Esos son los verdaderos judíos. Entonces hemos probado y hemos dado solución a esta pregunta. ¿Por qué el conteo empieza desde que Abraham sale de la tierra de Aram en el año 2110? Contamos 430 años hacia atrás, ¿verdad? Ya lo hemos probado sin lugar a dudas. Ahora preguntémonos qué pasa con los 400 años, que también tienen que cumplirse. Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí lo tenemos. Entonces ya sabemos, el conteo empieza desde el año 2110, le restamos 430 años y eso nos lleva al año 1680 a.C., el año exacto en que Moisés estaba parado en el monte Sinaí y Jesús le entrega las 2 tablas de piedra y la ley ceremonial como una confirmación del pacto de Abraham, no como un establecimiento de un nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo, que este pacto no abroga el pacto de Abraham, como es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? La siguiente pregunta entonces es, ¿desde dónde empieza el conteo de los 400 años, verdad? Porque ya sabemos desde dónde empieza el conteo de los 430 años, pero no sabemos desde dónde empieza el conteo de los 400 años. Esto tiene que cumplirse también para demostrar que la Biblia es un libro imbatible y que es un libro que ha sido hecho por mano divina. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400